Aló, ¿me escucho? Bueno, buenos días. Soy el doctor Oscar Eduardo Pongo Puerta, residente de primer año del Instituto de Oftalmología, doctor Guillermo Ábalos Ursúa. Vamos a continuar con el módulo de glaucoma. Tenemos como tutores a la doctora Brenda Alegría y la doctora Mayerly López. Vamos a hablar hoy día sobre lo que es la fisiopatología. Dentro de los temas que vamos abarcando es de los primeros en la cual ya nosotros vamos a hablar sobre glaucoma. Es importante también que vamos a tocar los temas anteriores, tanto la anatomía del nervio óptico, de la malla trabecular y la dinámica del humor acuoso. Entonces, nosotros en este índice vamos a ver conceptos claves, dinámica del humor acuoso, etapas del glaucoma, por qué se eleva la presión intraocular, sitio de resistencia a la salida del humor acuoso y por último la fisiopatología y las diferentes teorías. El glaucoma lo vamos a definir más que nada como un grupo de neuropatías ópticas que va a ser caracterizadas por la excavación de la cabeza del nervio óptico y la pérdida progresiva de las células ganglionares de la retina. Otra definición que podemos darle es un grupo de neuropatías ópticas que van a afectar de manera estructural y de manera funcional. Algunos datos epidemiológicos importantes es que es la segunda causa más común de ceguera en el mundo después de las cataratas. También es considerado como una de las principales, o por no decir la principal, causa de ceguera irreversible en el mundo. Por lo tanto, es un problema importante para la salud pública. Uno de los factores de riesgo asociados a esto es la edad avanzada. Y como la esperanza de vida en el mundo ha aumentado, se puede ver que en las próximas décadas puede aumentar la prevalencia de esta enfermedad. Aunque, como mencioné, un factor de riesgo importante es la edad avanzada. El glaucoma se puede dar en diferentes grupos de edad. El denominador común de muchas de estas neuropatías ópticas va a ser el aumento de la presión intraocular, el cual es el factor de riesgo causal más frecuente de atrofia óptica. Sin embargo, es importante destacar que no es el único. Por eso es que nosotros no podemos definir que un paciente tiene glaucoma solamente basándonos en lo que es la presión intraocular. La presión intraocular o la PIO la vamos a definir como una fuerza ejercida por los contenidos del globo ocular hacia la pared del ojo, influenciado tanto por la producción y el drenaje del humor acuoso. Hay algunos estudios epidemiológicos en los cuales nos indican que la PIO media de la población general de ascendencia europea es de aproximadamente 15,5 milímetros de mercurio con una desviación estándar de 2,6 milímetros de mercurio. Clínicamente nosotros utilizamos dos desviaciones estándar, por lo que quedaría en una PIO media de 15,5 más menos 2, 5,2, que vendría a ser aproximadamente lo normal entre 10 y a 20, como nosotros usamos en el instituto. Hay muchos pacientes con glaucoma, sin embargo, que van a tener una presión menor o igual a 21 y otras personas con una PIO mayor de 21 que no van a desarrollar glaucoma. Por eso, el glaucoma no tiene como único factor la presión intraocular alta. Por lo tanto, vamos a concluir que la presión intraocular es un factor de riesgo importante, porque cuanto mayor sea la presión intraocular, habrá más riesgo de desarrollar el glaucoma. Antes de pasar a lo que es la clasificación, vamos a hablar de algunos factores que van a modificar esta presión intraocular. La presión intraocular puede variar por múltiples factores. Uno de estos es la posición corporal, el cual es uno de los factores más relevantes clínicamente hablando. Se dice que una persona que esté sentada tiene una presión intraocular más baja, mientras una persona que se encuentre en posición en decúbito o inclinada va a tener una presión intraocular más alta. Esto más que nada va a suceder por un aumento de la presión venosa epiescleral. También es importante la hora del día, ya que la presión intraocular va a presentar una variación circadiana fisiológica.
con picos nocturnos donde se va a demostrar que va a disminuir la facilidad del drenaje. Ahora sí, nos vamos a lo que es la clasificación del glaucoma. El glaucoma, según muchos estudios, muchos autores, lo pueden clasificar de diferentes formas, ya sea por la etiología, ya sea por la edad, ya sea si es un factor primario o un factor secundario. En la academia lo dividen según anatómicamente cómo se encuentra el ángulo, ya sea un ángulo abierto o un ángulo estrecho. Basándonos en la academia, nosotros vamos a ver que el ángulo abierto, como su propia mente dice, es el ángulo cuando está anatómicamente abierto. O sea, el ángulo iridocorneal no hay problema, no va a estar estrecho, pero va a haber resistencia del drenaje. ¿Qué tipos de glaucoma podemos encontrar aquí? El glaucoma primario de ángulo abierto, siendo uno de los más principales por ser el más frecuente. El glaucoma de tensión normal, el glaucoma juvenil de ángulo abierto. Y también tenemos glaucomas secundarios, entre los más importantes a mencionar, el glaucoma por síndrome de sesgo exfoliativo, el glaucoma pigmentario, el glaucoma inducido por corticoides y otros como el traumático y el inflamatorio. Por otro lado, tenemos el ángulo cerrado, en la cual anatómicamente el ángulo iridocorneal va a estar más estrecho. Dentro de estos, de forma primaria, tenemos tres tipos importantes que es importante reconocer y saber diferenciar. Por ejemplo, primero tenemos la sospecha de cierre angular primario. En este encontramos un ángulo cerrado, pero no encontramos una presión intraocular elevada ni daño en el nervio óptico. Luego tenemos el cierre angular primario, en el cual encontramos ángulo cerrado, presión intraocular elevada, pero no encontramos neuropatía óptica. Y por último tenemos el glaucoma de cierre angular, en el cual encontramos ángulo cerrado, presión intraocular elevada y ya encontramos una evidencia de neuropatía óptica glaucomatosa. Otros tipos dentro de la subclasificación del ángulo cerrado es el cierre angular primario agudo, también llamado crisis aguda de cierre angular, que es más que nada una presentación en la cual ya hay ángulo estrecho y presentación de síntomas. Hay otros tipos de ángulo estrecho primario, como por ejemplo la configuración de la iris plateo o iris MZ, que la vimos el día de ayer en la clase. Esta de aquí es un síndrome en la que va a tener forma de meseta y se va a encontrar elevada y esto va a reducir lo que es el ángulo entre el iris y la córnea, predisponiendo a un bloqueo del flujo del humor acuoso. También tenemos etiologías secundarias, como el inducido por el cristalino, ya sea en un glaucoma facomórfico o sin bloqueo pupilar con un mecanismo de tracción anterior, como el glaucoma neovascular. Pero de todas estas clasificaciones, me gustaría que nos basemos en estas, que son las más comunes, por así decirlo. Tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto, como ya mencioné, el más común, del 70 al 80% y que va a dar en pacientes mayores de 40 años. Por otro lado, tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado, que es menos frecuente globalmente y se da en pacientes mayores de 50 años. También tenemos el glaucoma pseudoexfoliativo, que es la causa secundaria más común que se da en adultos mayores, y uno que es frecuente en lo que es la práctica clínica, que es el glaucoma dada por uso de corticoides, y esta pues no hay diferencia de edad porque es netamente relacionado o dependiente al uso de esteroides. También la academia nos da una tercera clasificación en el cual se llama glaucoma de mecanismo combinado o glaucoma de mecanismo mixto, en el cual nos informan que hay un daño glaucomatoso continuo en el ojo a pesar de que ya ha tenido un tratamiento exitoso como con la iridotomía periférica o con la extracción del cristalino. Vamos a hablar un poco de la dinámica del humor acuoso, tema que ya se vio la semana pasada, así que vamos a ser muy puntual a la hora de comentarlo. La producción del humor acuoso se sabe que va a producirse en los procesos ciliares en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, específicamente en lo que es el epitelio ciliar no pigmentado. Vamos a tener diferentes mecanismos de producción, ya sea por ultrafiltración, donde va a depender más que nada del gradiente de la presión hidrostática, y la secreción activa, que es el mecanismo más importante, en lo cual va a haber un transporte activo de sodio
ya sea por la bomba sodio-potasio ATPasa, donde también van a participar lo que es la anhidrasa carbónica y los canales de iónico. Otro tercer mecanismo va a ser el movimiento osmótico, perdón, la difusión simple, en el cual va a haber un movimiento pasivo según los gradientes de concentración. Es importante saber algunos datos sobre el humor acuoso, en el cual es que aproximadamente se secreta de 2 a 3 microlitros por minuto, va a disminuir durante el sueño y también está regulado por el sistema nervioso simpático. Es importante también destacar factores estimulantes como los agonistas beta-adrenérgicos y los corticosteroides. También nuestros compañeros la clase pasada comentaron algunos impotensores que van a actuar a este nivel, como los beta bloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los alfa 2 agonistas. Todos estos disminuyen lo que es la producción. Ahora, hablando un poco de lo que es la dinámica del humor acuoso, en este gráfico describe bastante bien todos los pasos. Ya sabemos que el humor acuoso va a ser secretado en lo que es la cámara posterior. De aquí va a fluir a lo que es la cavidad vítrea y también va a irse a través de la pupila hacia la cámara anterior. Luego de que el humor acuoso circule por toda la cámara anterior, va a drenar hacia lo que es el ángulo de la cámara anterior o el ángulo iridocorneal. El humor acuoso va a tener dos tipos de drenaje. Va a tener principalmente el drenaje trabecular o también llamado convencional, en el cual se va a drenar aproximadamente del 70 al 90% del humor acuoso. Este va a pasar por la malla trabecular, ya sea por sus porciones uvial, corneoescleral y yuxtacanalicular, luego va a pasar al canal de Schlenk y luego va a pasar hacia los canales colectores para terminar en lo que es las venas epiesclerales, que luego van a las venas oftálmicas y por último van a llegar a lo que es la circulación venosa sistémica. Existe otro tipo de drenaje, también llamado no convencional. Es importante porque en algunos autores y en algunos artículos mencionaban que el porcentaje de drenaje por esta vía iba a ser del 10%. Sin embargo, ya se demostró que mientras más avanza la edad, este porcentaje se va disminuyendo un poco más. Por ejemplo, se vio en pacientes jóvenes que el porcentaje de humor acuoso que drenaban por esta vía era aproximadamente de un 40 a un 50% y mientras iba avanzando la edad iba reduciéndose poco a poco. Esta vía comienza en el músculo ciliar. Desde ahí el líquido puede fluir en diversas direcciones, incluso a través de la esclerótica, por los espacios supraciliares o supracoroideos. También puede pasar por los canales emisarios, puede pasar hacia los vasos uveales y a las venas vórtices. Todo esto para drenarse hacia el sistema linfático. Muy bien. El Shield nos presenta etapas de glaucoma. Esto más que nada son las diferentes etapas que van a pasar para llegar hasta lo que es la pérdida visual o un daño neurodegenerativo. Sí, tenemos las etapas iniciales, el cual comienza con el evento iniciador, en el cual son las condiciones que pueden conducir a una alteración estructural en el sistema de drenaje acuoso. En esta etapa no hay daño, no hay cambio, sino simplemente son condiciones, ya sean condiciones genéticas o ya sean condiciones adquiridas. Luego tenemos las alteraciones estructurales, en las cuales son cambios tisulares en lo que es el sistema de drenaje. ¿Qué quiere decir? Que ya comienza a haber cambios, sin embargo, no son suficientes como para que aumente la presión intraocular. Pasando a la tercera fase, en la cual ya hay alteraciones funcionales, esto ya incluye lo que es una obstrucción del drenaje acuoso suficiente como para aumentar la presión intraocular, lo que nos va a llevar a las etapas 4 y la etapa 5, en el cual en etapa 4 ya va a haber desencadenado por todos estos cambios funcionales, va a haber un daño en lo que es el nervio óptico. Entonces ya encontramos neuropatía glaucomatosa óptica. El avance de esta patología nos va a llevar a la etapa 5, en la cual ya hay una pérdida de visión. Entonces, ¿por qué se eleva la presión intraocular? Si queremos darle una respuesta a eso, podríamos responderlo tan fácil como decir, porque hay un aumento de resistencia al drenaje en la malla trabecular. Es importante también recordar lo que es la ecuación de Goldman, ya que esta calcula la presión intraocular basándonos en el equilibrio entre la formación del drenaje del humor acuoso y, perdón, la secreción del humor acuoso y la facilidad de flujo de salida, o sea, cuánto sale y cuánto entra.
Esto también influenciado por un factor importante como es la presión venosa epiescleral. ¿Ok? Entonces la resistencia al flujo de salida por la malla trabecular va a aumentar con la edad, va a aumentar en patologías como el glaucoma primario de ángulo abierto, hipertensión ocular, síndrome de pseudoesfoliación y dispersión pigmentaria, ya sea que tenga una hipertensión ocular concomitante. Se dice que la presión intraocular va a ser normal. Si la presión intraocular es normal, la resistencia del flujo de salida también va a ser normal. Entonces, el sitio de resistencia a la salida del humor acuoso, más que nada va a estar enfocado en lo que es la malla trabecular. Vamos a recordar un poco de las clases de malla trabecular, en la cual nos dividíamos en porciones uviales, porción córneo-escleral y la porción yuxtacanalicular. Eh, Se ha descubierto que debido a su alta porosidad, las partes o las porciones uviales y corneoesclerales no ofrecen una resistencia significativa a la hora de la salida del humor acuoso. Por el contrario, ya existe evidencia considerable de que la resistencia normal a la salida del humor acuoso va a residir en la región de la pared interna del canal de Schlenk, el cual va a estar formada por el tejido yuxtacanalicular y el endotelio de la pared interna del canal. Recordando un poco del tejido yuxtacanalicular, es un tejido conectivo laxo, donde las células trabeculares van a estar rodeadas por elementos fibrilares importantes en lo que es la matriz extracelular. Esta es la parte más pequeña de la malla trabecular con un grosor de solo de 2 a 20 micrómetros. Muy bien, van a haber también cambios en la porción yuxtacanalicular. ¿Qué cambios va a haber? Va a haber un aumento del material extracelular, en el cual se va a involucrar principalmente las vainas de las fibras elásticas que van a formar el plexo cribiforme. El plexo cribiforme es una estructura que es parte de la porción de la porción yuxtacanalicular y esta queda debajo del revestimiento endotelial del canal de Schlenk. ¿Qué otra cosa va a pasar en la porción yuxtacanalicular? Va a haber una disminución de poros en el endotelio del canal de Schlenk y va a haber concentraciones más altas de lo normal del factor de crecimiento transformante beta 2. Este, mediado por el factor de crecimiento del tejido conectivo, va a hacer dos cosas. Va a aumentar lo que es la síntesis de la matriz extracelular y va a aumentar lo que es la contractibilidad de las células trabeculares. Muy bien. Antes pues, de pasar a esto, encontramos otros factores que van a afectar a esta resistencia al flujo. Uno de estos son el tono muscular, en el cual se va a controver. Sabemos que el tono muscular, el músculo ciliar, perdón, va a estar junto a la malla trabecular y al canal Schlenk. ¿Eso qué quiere decir? Que el tono muscular ciliar, cuando éste se contrae, va a deformar mecánicamente tanto la porción yuxtacanalicular como el canal de Schlenk, abriendo los espacios en la malla trabecular y dilatando el canal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay contracción del músculo ciliar, va a disminuir la resistencia del flujo, va a aumentar el drenaje y por lo tanto va a disminuir la presión intraocular. Aquí se toca sobre los parasimpático-miméticos, como la pilocarpina, la cual va a disminuir la presión intraocular, aumentando la contracción del músculo ciliar y mejorando el drenaje trabecular. Otro factor importante es la presión venosa epiescleral que comenté anteriormente. Se dice que un cambio en esta presión de 0,8 puede corresponder a un cambio en la presión intraocular de más o menos 1 milímetro de mercurio. Ahora sí, tocando lo que es la dinámica del humor acuoso en algunos síndromes clínicos que van a afectar la presión intraocular, encontramos la propiamente dicho hipertensión ocular, en la cual va a haber aumento de la presión intraocular, pero no va a haber daño estructural del nervio óptico. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción del humor acuoso va a ser normal y va a haber mayor resistencia del drenaje trabecular. El glaucoma primario de ángulo abierto, vamos a ver alteración de la estructura y la función del ojo, más aumento de la presión intraocular y también vamos a ver pérdida progresiva de la visión. Esto porque se da y de igual manera por una mayor resistencia a lo que es el drenaje trabecular. Encontramos también el glaucoma de normotensión.
en la cual ya encontramos daño en el nervio óptico, daños en los campos visuales, pero sin embargo encontramos una presión intraocular dentro del rango normal. ¿Eso qué quiere decir? Que la dinámica del humor acuoso se va a encontrar normal y que el daño principalmente va a ser vascular y no por una alteración del humor acuoso. Luego tenemos el síndrome pigmentario y el síndrome pseudoexfoliativo, que más que nada van a tener un mecanismo parecido, en el cual ambas segregan materiales que se pueden depositar en la malla trabecular y estos van a obstruir lo que es la vía del drenaje, aumentando el daño tisular, aumentando la obstrucción, que se va a correlacionar con un aumento de la presión intraocular. Sí, entre otras tenemos también la uveitis heterocrómica de Fuchs, la cual es una alteración que es principalmente inflamatoria y vascular y no va a ser un defecto como tal de la vía trabecular. Entonces, en este caso, la facilidad de la salida va a ser normal, pero va a haber un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoacuosa. Y por último, la crisis glaucomatociclítica, o también llamado síndrome de Posner-Schlossman, en el cual son episodios recurrentes de aumento de presión intraocular, en donde la presión intraocular puede llegar a niveles de 40 a 60 milímetros de mercurio. Esto también puede darse con una inflamación leve de la cámara anterior. Esto quiere decir que va a haber una menor facilidad de la salida trabecular. También es importante saber que entre estos episodios de subida de presión, cuando no hay estos, o sea, cuando no están estos episodios, la facilidad de salida va a ser normal. Y muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar netamente sobre la fisiopatología de la neuropatía óptica glaucomatosa. Esta ha sido motivo de controversia desde mediados del siglo XIX, cuando se introdujeron dos conceptos el mismo año. Primero, Müller nos proponía la teoría mecánica. ¿Qué teoría mecánica? O sea, la teoría mecánica nos decía que la compresión mecánica por aumento de la presión intraocular era la causa del daño glaucomatoso. Y por el otro lado, Edward von Jäger propuso la teoría vascular, que decía que la anomalía vascular era la causa subyacente de la atrofia óptica. También de esto nos comentaba que puede ocurrir isquemia en la cabeza del nervio óptico, ya sea con la presión elevada o la presión normal. Ambas teorías en un principio eran como uno tiene razón y el otro tiene razón, pero en estos casos ya sabemos que ambas teorías se complementan. Vamos a hablar ahora de la teoría mecánica dada por Müller. Estos agrupan diferentes factores en el cual van a cambiar de manera biomecánica todo lo que son las estructuras de, sobre todo la lámina cribosa. Entonces, lo vamos a dividir en grupos según qué parte de la lámina cribosa encontramos, ya sea la porción prelaminar, la región laminar o la región retrolaminar, ¿sí? Entonces, dentro de los factores prelaminares ya encontramos que la retina, vamos a recordar un poco de fisio muy rápido, en el cual vamos a hablar que la retina es la capa fotosensible que se va a encontrar dentro del ojo. Aquí encontramos los fotorreceptores que van a formar células neurosensoriales primarias que van a ser los responsables más que nada de convertir la luz en un impulso electroquímico. Esto va a transmitir interneuronas que van a procesar la información visual para llegar terminando a lo que son las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares van a viajar desde todas las partes de la retina hacia la cabeza del nervio óptico. Es importante también recordar que los axones salen a través de la lámina cribosa, formando el nervio óptico y llevando estas señales hacia el cerebro. Entonces, la cabeza del nervio óptico va a formar una confluencia dinámica de 1.2 a 2 millones de axones de células ganglionares. Estas fibras nerviosas forman aproximadamente 1000 fascículos que van a estar sostenidos todos por procesos astrocíticos. ¿Sí? Todas las fibras nerviosas de las áreas arqueadas de la retina van a pasar a través del polo superior y del polo inferior. Es importante este dato porque se dice que la presión intraocular va a hacer, o sea, va a hacer presión de manera uniformemente. Sin embargo, debido al mayor tamaño de los poros en los polos, hacen que estas regiones sean más sensibles en los cambios. Por eso es que uno de lo que encontramos al ver alterado el nervio óptico, siempre encontramos una excavación más vertical que horizontal.
También las fibras del haz papilomacular se van a mezclar con las fibras extramaculares y es por eso es que estas son más resistentes al daño glaucomatoso. Por lo tanto, la visión central generalmente se va a conservar incluso en glaucoma avanzado. Importante saber que la región prelaminar va a estar formada por axones de las células ganglionares, astrocitos, capilares y material extracelular. Entonces, la excavación de la cabeza del nervio óptico va a consistir en dos componentes principales, lo que es el adelgazamiento prelaminar y la deformación laminar. El adelgazamiento es una forma de agrandamiento en lo que es la excavación, como consecuencia de una compresión física y o pérdida de células ganglionares. La excavación preliminar va a ocurrir en la superficie de la cabeza del nervio óptico, que va a ser caracterizada por una pérdida progresiva de tejido neural. Esto conduce a lo que es un aumento de la profundidad y una anchura de la excavación, presentándose clínicamente como un aumento de la relación copa-disco. Luego, la muerte de las células ganglionares en la retina. Algunos estudios nos demuestran que las células ganglionares van a ser las primeras en dañarse en el glaucoma. Esta degeneración glaucomatosa se va a caracterizar por un daño selectivo de las células ganglionares. Se sabe que hay más de 40 subtipos de células ganglionares, unas van a ser más resistentes que otras donde van a ser más dañadas, ¿sí decirlo? O más sensibles, ¿sí? Entonces, eh, la elevación de aguda de la presión intraocular va a producir cambios morfológicos en lo que es la microglia, que son células que normalmente dan soporte para las células ganglionares. Entonces, al tener la microglia activada, va a comenzar a liberar mediadores inflamatorios, como por ejemplo el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, que estos van a conducir a un daño en las células ganglionares y en última instancia va a causar lo que es la muerte celular apoptótica, perdón. Entonces, la presión intraocular elevada también va a inducir un aumento significativo en la actividad de las metaloproteinasas de matriz, que son enzimas encargadas de degradar y remodelar la matriz extracelular. Entonces, ¿qué pasa? Al estar dañado esto, ya va a haber una remodelación anormal que posiblemente también va a desembocar en lo que es una muerte celular de las células ganglionares. También se ha visto cambios en la tomografía de coherencia óptica, sobre todo en la región prelaminar. Va a haber varios cambios preliminares en pacientes con glaucomas. Todo esto fue evidenciado según estudios de tomografía de coherencia óptica. Uno de estos cambios son las variaciones biomecánicas, especialmente la fuerza de cizallamiento, que se va a encontrar en y alrededor de la cabeza del nervio óptico, que se puede producir ya sea en glaucoma agudo o glaucoma crónico. Según estudios, muchas de estas afecciones van a compartir una fuerte tendencia a desarrollarse en asociación con una enfermedad grave y de rápida progresión. La afección más común que se observa 10 veces más a menudo, sobre todo en glaucomas ya avanzados, es la retinosquisis peripapilar. Esta afección se va a definir, como podemos ver aquí, se va a definir como una división visible de las capas internas o externas de la retina, acompañado de vasos retinianos flotantes, que van a separar lo que son las estructuras prelaminares subyacentes. Entonces, nos comenta que estos estudios nos comentan que la retinoquisis peripapilar se va a deber a tensiones mecánicas que van a causar deformación y remodelación de los tejidos que van a soportar toda la carga en la cabeza del nervio óptico y que también va a afectar a tejidos distantes a través de los vasos retinianos, la membrana intersticial y la macroglia. Entonces ya terminamos todo lo que son los factores prelaminares, ahora nos vamos hacia los factores laminares, que es la lámina cribosa propiamente dicha. La lámina cribosa se va a insertar y se va a anclar en el tejido conectivo escleral peripapilar, su principal función va a ser proporcionar soporte sustancial para contrarrestar la presión intraocular. Esta también es una forma biomecánicamente sensible que va a impartir soporte estructural y funcional a los axones de las células ganglionares en su viaje desde el entorno intraocular hacia el área postlaminar de la baja presión, que es de menor presión.
La lámina cribosa va a estar compuesta por múltiples placas de tejido conectivo que va a incluir colágeno intersticial, proteoglicanos y elastina. Dentro de la lámina cribosa también la podemos diferenciar por una porción anterior y una porción posterior. En la porción posterior encontramos grandes cantidades de colágeno. Sin embargo, en la porción anterior encontramos grandes procesos astrocíticos ricos en lo que es la proteína ácida fibrilar glial. Entonces, como decía, la composición de la lámina cribosa vamos a encontrar abundante colágeno tipo 4, vamos a encontrar fibras de elastina, vamos a encontrar fibronectina, laminina, un poco de colágeno tipo 3 y casi con menos cantidad colágeno tipo 1. Es importante porque en comparación con con la región postlaminar, la lámina cribosa va a contener una mayor concentración de elementos macromoleculares y la matriz extracelular va a parecer lamelar y orientada perpendicularmente hacia los haces nerviosos. Entonces vemos que las propiedades mecánicas únicas de la matriz extracelular en las placas cribiformes van a jugar un papel importante en lo que es el mantenimiento más que nada de la distensibilidad y la resiliencia de los tejidos laminares en respuesta a la compresión inducida ya sea por bueno, en la respuesta por la compresión de la piel. Los cambios relacionados a la edad de en la matriz extracelular pueden tener diferencias individuales con respecto al tipo, la cantidad o la distribución arquitectónica de los componentes macromoleculares de esta matriz. También se ha visto que hay mutaciones genéticas que van a provocar una alteración primaria del colágeno y esto podría ser un factor inicial en lo que es el desarrollo de glaucoma. Las variaciones en las propiedades del colágeno podrían causar diferentes cambios en el comportamiento de la lámina cribosa y la esclerótica. Estas diferencias macro o micromecánicas podrían determinar lo que es la susceptibilidad individual a la presión intraocular. ¿Cómo funciona la biomecánica? La biomecánica va a estudiar cómo las fuerzas físicas van a deformar los tejidos. Basándonos más que nada en el glaucoma, encontramos que la presión intraocular va a ser la fuerza interna constante y la esclerótica y la lámina cribosa van a ser las estructuras que van a soportar esta carga. Entonces, no solamente es presión alta, sino es estrés, es deformación y es la susceptibilidad estructural que va a tener estas estructuras a causa de la presión intraocular. Entonces, vamos a hablar sobre el papel de la esclera, que es algo que antes no se tomaba muy en cuenta. Siempre se decía que lo único que comenzaba a tener daño era la cabeza del nervio óptico. Ahora sabemos también que la esclera va a participar activamente. Entonces, más que nada porque la esclerótica posterior, sobre todo lo que es la porción peripapilar, va a modular cómo se transmite la fuerza a la cabeza del nervio óptico. Entonces, en resumen, la esclerótica va a decidir. Entonces, ¿qué pasa? Al aplicar una tensión mecánica, los fibroblastos esclerales van a activar lo que son las metaloproteinasas de matriz e inhibidores tisulares de la metaloproteinasa, lo que van a ayudar a lo que es una remodelación escleral. En las etapas iniciales de la presión intraocular elevada, la cabeza del nervio óptico muestra un desplazamiento posterior regulado ya sea por el desarrollado de las fibras de colágeno. Sin embargo, cuando ya existe una progresión progresiva, no, perdón, una elevación progresiva, las fibrillas de colágeno se van a estirar y van a participar en lo que es el desplazamiento posterior de la cabeza del nervio óptico. Entonces, ¿qué anormalidades vamos a encontrar en lo que es la cabeza del nervio óptico? Las fuerzas de la presión intraocular van a actuar sobre la lámina cribosa y va a componerse de dos factores, de dos componentes vectoriales. El primero es una fuerza posterior que comprime las placas laminares hacia afuera y el segundo el segundo vector va a ser el que actúa principalmente a través de la tensión de las paredes del globo ocular y tiene una dirección de acción radial sobre la inserción escleral de la lámina cribosa. ¿Qué quiere decir? No sé si aquí puedo, creo que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primero va a ser una fuerza posterior que va a comprimir las placas laminares hacia afuera y el segundo va a ser todas estas presiones que hay en las paredes del globo ocular que van a tener una dirección radial.
Pues aquí, imaginemos que aquí está la lámina cribosa, y aquí va a tener un mayor estrés por estas presiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una producción de cambios físicos en lo que es la lámina cribosa, se va a, se va a ver, va a existir una compresión en las fibras nerviosas, va a afectar a la función neuronal normal y en última instancia va a causar pérdida de componentes estructurales mecánicos. Entonces, ¿qué cambios va a haber en la lámina cribosa? El aumento de la presión intraocular va a producir cambios y configuraciones patológicas en lo que es la lámina cribosa y el tejido conectivo escleral peripapilar. Estas deformaciones van a conducir a un rendimiento agudo en el fallo, o sea, un rendimiento agudo en lo que son las haces laminares anteriores. Esta carga se va a transferir hacia las haces laminares adyacentes, lo que va a producir un aumento repentino de daño adicional y finalmente una causa de atrofia óptica glaucomatosa. Elevar la presión intraocular durante varios minutos va a conducir a un movimiento posterior de la lámina cribosa, que, y como si fuera un trampolín, va a regresar a su línea base y una vez que la presión intraocular va a volver a la normalidad. Este fenómeno se va a llamar el fenómeno de compliance o fenómeno de distensibilidad. Entonces, los hallazgos en algunos glaucomas experimentales muestran que en las etapas tempranas, la pared del canal escleral anterior y la lámina cribosa van a presentar este síndrome, pero aumentado. O sea, va a haber una hiperdistensibilidad en el cual el movimiento de la lámina cribosa va a ser mayor de lo normal. Entonces, también se ha mostrado que mientras la presión intraocular sea más, ¿cómo decirlo? Mientras haya más presión intraocular más seguida, esta ya va a perder esta capacidad que tenía para volver a su estado normal, la va a perder y va a quedarse en un lado posterior. Va a haber una deformación posterior permanente, pues. Entonces, también va a haber cambios en lo que es la matriz extracelular. Eh, va a ocurrir sobre todo en lo que es la función del nervio óptico y las propiedades biomecánicas de la cabeza del nervio óptico. Las células que encontramos en la lámina cribosa van a mostrar niveles de expresión alterados de varios genes que son responsables de la formación de la matriz, la proliferación celular, la secreción de factores de crecimiento y la actividad de receptores de superficie celular cuando se exponen a ciertos factores perjudiciales. Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes de esta remodelación en la lámina cribosa? Va a ser la presión intraocular, va a ser la hipoxia y va a ser el estrés oxidativo. ¿Cómo va a responder la lámina cribosa? Va a haber, las células de la lámina van a activar genes profibróticos, va a haber mayor producción de colágeno, va a haber una mayor producción de actina del músculo liso alfa y va a haber una producción de mayor factores asociados a la matriz extracelular, generando un factor inhibidor de migración de macrófagos y el receptor del dominio de la discoidina. Los astrocitos se han implicado como células que van a modular la evolución de los cambios en lo que es la matriz extracelular. Al encontrar un aumento en la presión intraocular, los astrocitos van a experimentar hipertrofia, se van a redondear y van a migrar. Estos van a producir mayores cantidades de lo que es la proteína ácida fibrila guial, que reducen las conexiones entre sí y con los tejidos también conectivos. Como resultado de estos cambios estructurales y funcionales, las propiedades fisiológicas de estas células se van a ver afectadas. Por eso es que a lo largo del tiempo los astrocitos van a dejar de realizar sus funciones de soporte axonal y que lo que en un futuro va a ser una menor producción de neurotrofinas. Los astrocitos reactivos en el glaucoma van a migrar hacia los haces nerviosos desde las placas cribiformes mediante lo que es la activación de las vías de señalización inducidas por la presión. Estos astrocitos, como en un principio eran buenos, al haber una presión intraocular aumentada, eh, van a, van a liberar mediadores neurotóxicos como es el óxido nítrico y el factor de necrosis tumoral alfa, que tiene un papel en el daño neuronal característico del glaucoma. Los astrocitos que están reactivos van a expresar cantidades significativas de elastina, lo que conduce a una degeneración de la misma matriz en la cabeza del nervio óptico
y como resultado va a producir una pérdida de la resiliencia y una deformabilidad de la cabeza del nervio. Ahora vamos a hablar de la alteración del flujo axoplásmico. Esto fue importante porque es una teoría que se llegó a ver en los años 60, entre finales de los años 60 y de los años 70, en lo cual se demostró que hay un bloqueo de flujo axoplásmico en el glaucoma experimental en animales. ¿Por qué fue importante? Porque esto ayudó mucho a lo que es la teoría mecánica, ya que nos decía que la presión intraocular era la que causaba este daño. Entonces, en los años 90, sin embargo, se encontró que los factores tróficos, que son factores beneficiosos, en este caso el factor neurotrófico derivado del cerebro, eran transportados retrógradamente desde las terminales axonales de las células ganglionares hasta los cuerpos celulares de las neuronas. Y que los factores tróficos van a ser esenciales para lo que son la supervivencia de estas. Entonces, em, se probó que al haber compresión por parte de la presión intraocular, se reducía este transporte retrógrado, lo que causaba muerte celular ganglionar por insuficiencia trófica. Entonces, como las células ganglionares son responsables del preprocesamiento y la transmisión de la información visual, tanto al tálamo y al mesencéfalo, la muerte de estas células ganglionares van a causar lo que es la pérdida del campo visual. Como mencioné anteriormente, se encontró 40 subtipos, más de 40 subtipos de células ganglionares, unas más sensibles que otras. Por ejemplo, se ha descubierto que las células ganglionares selectivas de dirección, como las células ganglionares ON y las células ganglionares OFF, y tanto también lo que es las células ganglionares alfa, van a ser muy susceptibles a este tipo de lesiones, mientras que las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles van a ser más resistentes. Entonces también, bueno, aquí es lo que mencioné, y también se ha visto que sugieren que las dendritas de las células ganglionares van a sufrir numerosas modificaciones, principalmente relacionadas a lo que es la retracción dendrítica, en los cuales estos cambios van a representarse como una reducción del campo dendrítico, la longitud del proceso y de complejidad de las ramificaciones. Y por último, vamos a hablar de los factores postlaminares, en el cual el líquido cefalorraquídeo va a tener un papel importante, ya que el líquido cefalorraquídeo y la presión intraocular van a producir una diferencia de presión a través de la lámina cribosa. Estos factores mecánicos se van a identificar cada vez cuando hay cambios glaucomatosos en lo que es la cabeza del nervio óptico. Entonces, podemos decir que aquí es donde entra la presión translaminar, que es una diferencia entre la presión intraocular y la presión del líquido cefalorraquídeo. En pocas palabras, ¿qué queremos decir? Que va a haber un daño si la presión intraocular aumenta y también va a haber un daño si la presión del líquido cefalorraquídeo va a disminuir. ¿Por qué va a suceder esto? Porque si una sube y la otra baja, o si una sube y la otra está normal y la otra baja, perdón, y la presión intraocular está normal, sin embargo, la presión de líquido cefalorraquídeo va a disminuir, va a aumentar lo que es la gradiente, deformando así la lámina cribosa y dañando axones de las células ganglionares. Esto se ve mucho en el glaucoma de tensión normal, ya que se ha descubierto que en algunos pacientes que tienen presión normal, donde ya se encuentran cambios en lo que es el nervio óptico, se ha encontrado presión de líquido cefalorraquídeo más baja de lo normal. Ahora, yendo a la teoría de von Jäger, tenemos la teoría vascular. La teoría vascular más que nada va a sostener que la hipoxia crónica e intermitente va a contribuir a lo que es la neuropatía óptica glaucomatosa. ¿Cómo nos basamos en esto? Se hicieron estudios inmunohistoquímicos post-mortem en ojos de pacientes con glaucoma, donde se halló el factor inducible por la hipoxia 1-alfa. Se encontró que este factor estaba aumentado en las localizaciones retinianas que eran concordantes con la ubicación de los defectos del campo visual. Entonces, ¿por qué este factor era importante? Porque al haber este factor lo que normalmente hace es regular la respuesta celular al bajo oxígeno. Entonces, al haber un aumento de este factor, nos podría comentar, o sea, nos podría decir que el ojo glaucomatoso va a sufrir gran hipoxia.
¿Ok? Entonces, también tenemos, se ha descubierto también que hay isquemia, isquemia crónica inducida por lo que es la endotelina. Sobre todo esto fue un estudio que se hizo en ojos de animales y estos pueden producir una lesión del nervio óptico que no va a ser dependiente de la presión intraocular. Entonces, algunos factores de lo que es la teoría vascular, vamos a encontrar lo que es la insuficiencia del flujo sanguíneo, en donde entra un papel importante lo que es la perfusión ocular reducida, combinado con una autorregulación vascular alterada, que va a impedir el suministro adecuado de sangre, lo que va a llevar a una atrofia del nervio óptico. También va a estar los factores de riesgo vasculares, como la hipotensión sistémica, el vasoespasmo, la inestabilidad de la presión arterial, en el cual son factores de riesgo críticos, sobre todo en glaucoma de tensión normal. Luego también vamos a ver una desregulación endotelial donde se observa una difusión en las células endoteliales, lo que altera la producción de factores vasoactivos, reduciendo aún más el flujo que hay. Entonces tenemos la excitoxicidad por exceso de glutamato. Hubo un descubrimiento en la cual se encontró concentraciones excesivas del neurotransmisor glutamato, que va a actuar como una potente neurotoxina que dio lugar al término excitoxicidad. En el humor vítreo, tanto de animales como de seres humanos que tienen glaucoma, se descubrió que existía una gran concentración de glutamato, lo que estimuló inicialmente a la hipótesis de que la excitoxicidad podría ser un mecanismo patógeno significativo en el desarrollo del glaucoma. También se encontró que la brimonidina, que es normalmente un agonista de los receptores adrenérgicos alfa 2, que normalmente se utiliza como terapia para lo que es la reducción de la presión intraocular, se vio que podría conseguir un efecto neuroprotector independiente de la presión intraocular, como mediante la modulación de la excitoxicidad inducida por el glutamato y otros aspectos de la toxicidad celular. Entonces, hubo un estudio que se realizó en la Low Pressure Glaucoma Treatment, en el cual se comparó pacientes que recibían tratamiento de monoterapia con brimonidina o timolol. Y esto presentó resultados muy significativos, pero una de estas, o sea, pero ese estudio no se llegó a terminar, ya sea por el abandono o sea, el abandono del tratamiento, ya sea por consecuencia de la alergia, pequeños efectos diferenciales sobre la presión intraocular, posibles efectos negativos sobre el timolol, sobre el flujo sanguíneo de la cabeza del nervio óptico. Por lo tanto, no pudo ser un estudio que se llegara a completar. El estrés oxidativo y daño por radicales libres. Se ha estudiado que el papel del estrés oxidativo, el daño por radicales libres y la función mitocondrial en varios modelos de animales de glaucoma y la enfermedad humana. Entonces, hay un grado considerable de evidencia que sugiere que la disfunción mitocondrial podría iniciar los mecanismos de apoptosis mediante la activación del complejo de poros de la transición de la permeabilidad mitocondrial, el cual es un regulador clave para la muerte celular por apoptosis inducida por lo que es el estrés oxidativo. Eh, es importante porque se ha mostrado a favor de esta teoría que la disfunción mitocondrial en el glaucoma es la identificación proteómica de proteínas retinianas modificadas por lo que es la oxidación en animales con hipertensión ocular. También se han encontrado variaciones genéticas mitocondriales en las vías de metabolismo de los lípidos y los hidratos de carbono que podrían estar explicados a la patogenia de glaucoma primario de ángulo abierto. Muy bien, entonces hablando ahora de las citocinas inflamatorias, se ha postulado el posible papel patógeno de las citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nítrico, a partir de un examen tisular en ojos glaucomatosos post-mortem. También se han medido los niveles elevados de citocinas inflamatorias en muestras de humor acuoso de pacientes con glaucoma. Entonces, estos estudios funcionales de las células ganglionares en el glaucoma experimental también lo demostraron que la muerte de las células ganglionares se podrían reducir mediante agentes que neutralizan o detienen la producción de este factor de necrosis tumoral alfa o del óxido nítrico sintasa.
También se ha visto otras moléculas como la C1K, la interleucina 6 y la interleucina 1 alfa, que también van a estar implicadas como agentes causales en la promoción de esta muerte celular de las células ganglionares. Eh, También, como para terminar, hablando de una nueva teoría, una teoría pues, que ha tomado relevancia sobre el rol de la microbiota en la progresión del glaucoma y en algunos también algunos daños retiniales. Entonces, este artículo nos comenta que la microbiota intestinal va a influir en varias enfermedades de la retina y también en la progresión del glaucoma. La microbiota intestinal va a cambiar en respuesta a señales ambientales externas, tantos factores, ya sea pues una buena dieta, lo que es la edad, o sea, una dieta, perdón, poco saludable, la edad avanzada. Estos van a cambiar cambios en lo que es en el microbioma, lo cual van a alterar señales inmunitarias y producción de perdón, va a haber cambios en lo que es señales inmunitarias y productos metabólicos. Una de estas, en este estudio se habló sobre la proteína de choque térmico 27. Esta, esta proteína va a estar en relación más que nada con la microbiota intestinal. Esta va a mantener una relación bidireccional crucial para la homeostasis del intestino y la protección de la barrera intestinal. Por eso se ha visto que la administración de la proteína de choque térmico van a activar las células T, induciendo una respuesta inflamatoria que va a conducir a una neurodegeneración similar a lo que es una patología, a lo que es la patología de glaucoma. Otro descubrimiento también es que la disbiosis del microbioma oral, o sea, el desequilibrio en la composición y la función de la microbiota, puede afectar a lo que es la progresión del glaucoma, ya que se encontró en un estudio cohorte una asociación entre la enfermedad periodontal grave y el riesgo de glaucoma primario de ángulo abierto. También se encontró una mayor carga de la Fecalibacterium, el cual es la bacteria más abundante en lo que es la microbiota del colon en pacientes con glaucoma. Esta, esta bacteria puede modular lo que es el metabolito de butirato en el intestino, lo cual se va a relacionar con un efecto antiinflamatorio. También se encontró que las megamonas, que son bacterias gram negativas de la microbiota intestinal, se va a correlacionar negativamente con parámetros estructurales y funcionales a mayor abundancia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber que se han relacionado con peor agudeza visual, mayor defecto en el campo visual y un menor grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas. También se encontró que el estreptococos va a tener una correlación positiva con el grosor de esta capa de fibras nerviosas retinianas, lo que sugiere una posible asociación con un menor daño estructural. Y por último, el Escherichia coli, en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, sugiere que esta disbiosis intestinal va a participar en lo que es la patogénesis de la enfermedad. Entonces, la E. coli produce liposacáridos que van a producir fuertes respuestas inmunitarias y van a aumentar lo que es la secreción de citocinas proinflamatorias como el óxido nítrico. Entonces, al haber un estado de inflamación elevado y prolongado, va a contribuir a lo que es perdón, a lo que es la patogénesis del glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en conjunto todos estos hallazgos van a apoyar a que la microbiota intestinal podría influenciar en la progresión de glaucoma mediante señales más que todo inmunomoduladoras secretadas por las bacterias, afectando tanto de manera inflamatoria como de manera neurodegenerativa. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, ahí me escuchan los que están en Zoom también. Ahí me están escuchando. Sí, Ok. doctora. Entonces, Oscar, pues muy buena presentación. La verdad me gustó mucho, está muy completa, trae de verdad todo como lo que queríamos que revisar hoy, además las actualizaciones de las teorías nuevas que son súper importantes. Entonces, sí, te felicito porque de verdad la presentación estuvo muy completa, estuvo un poquito larga y densa, pero está muy bien.
Bueno, chicos, aquí lo que queríamos era mostrarles pues las teorías del glaucoma. A veces con la práctica clínica se olvida un poquito y uno deja de correlacionarlo, pero súper importante que ustedes sepan y entiendan pues por qué da la enfermedad. Hay muchas, yo siempre he pensado, y esto sí es algo como muy personal, una opinión personal, y es que el glaucoma realmente todavía estamos dilucidando sus causas, ¿sí? Ustedes van a escuchar, hay mucha gente que dice, no existe el glaucoma. Sí existe, obviamente, pero la verdad es que yo siento que aún no sabemos muy directamente todas las causas que generan la enfermedad, ¿sí? Entonces, cada vez vamos como estudiando más, conociendo más, sacando más teorías, porque la verdad es que nos quedamos cortos con la teoría de que la presión alta daña el nervio óptico. Entonces, por eso cada vez se busca más las causas reales del glaucoma. Entonces, súper importante, ustedes que están empezando, empiecen a entender un poco más las nuevas teorías porque están muy en auge y es importante pues saberlas y empezarlas a entender. Las dos teorías que explicaste son las teorías como aceptadas, la mecánica, la vascular. Digamos que hay como muchos como comentarios o bueno, o pensamientos un poquito contradictorios en el glaucoma. Uno de ellos es, por ejemplo, la teoría vascular. Seguramente los pacientes les van a preguntar en algún momento de su vida, doctor, si tengo la presión alta, ¿me da también glaucoma o también se me sube la presión alta de mi cuerpo? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué contestarían a esa pregunta? Sí, lo mismo, pero O sea, la presión alta del cuerpo, me refiero, hipertensión. ¿Puede generar presión alta del ¿Sí? ¿Quién dice lo contrario? de hecho, complementando a lo suyo, doctora, por ejemplo, las glaucomas normotensionales, ¿qué enfermedad se les viene a la mente sistémica que pueda producir una hipoxia a nivel sistémico que nos pueda generar un daño glaucomatoso normotenso? ¿Alguna idea? Una hipotensión no se puede causar. Sí, pero algo más específico, algo más. Les voy a dar una pista. ¿En qué momento del día la presión intraocular aumenta más? En la noche. ¿Qué enfermedad puede causar hipoxia nocturna de manera intermitente? Eso, chico. ¿Por qué? Porque hay una hipoperfusión tisular intermitente secundaria, pues en este caso, a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, cuando pensamos en hipotensión, perdón, daño glaucomatoso de normotensional, siempre hay que preguntarle al paciente, ronca mucho, cuántas almohadas duerme, etcétera. Pero sí, doctora, sí tiene que influir la hipotensión sistémica y hipertensión, porque hay una hipoperfusión tisular a nivel del sistema. Sí, gracias, Edgar. Sí, de acuerdo. O sea, realmente lo que da más, y bueno, espero que haya quedado claro, porque también vi ahí en los quizzes como un poquito de confusión. O sea, la teoría vascular lo que dice es que hay hipotensión y de esa manera disminuye la llegada de oxígeno al nervio óptico. Entonces, al contrario, o sea, lo que predispone al glaucoma es hipotensiones, ¿sí? No la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión no? Porque si ustedes se dan cuenta, el sistema, el ojo tiene como tal un sistema regulatorio para permitir que llegue el flujo sanguíneo que el ojito necesita. Entonces, así se suba la presión sistémica, o sea, un paciente hipertenso que les pregunte, doctor, si se me sube la presión del cuerpo, ¿también me da presión en el ojo? No, o sea, el ojo no es que si tengo más flujo sanguíneo produzco más humor acuoso, no, o sea, el ojito produces el humor acuoso que necesita. Y el ojo tiene pues un sistema que regula esos cambios de presión sistémica en el ojo cuando van a la alta, ¿no? Cuando van a la baja, sí, tampoco es que no se produzca menos humor acuoso, sino que simplemente el nervio óptico recibe menos oxígeno, ¿sí? Entonces tengan claro eso porque si los pacientes lo preguntan, dime. Sí les digo que no voy a buscar precisamente, pero quisiera aumentar la protección que está establecida en la vacuna y sobre todo en los pacientes que tengan de edad avanzada. Ahí sí vamos a aumentar la protección y el primer control de la infección.
Sí. Sí, no es una causa, ajá, y no es que porque se suba la presión arterial se suba la del ojo, eso es lo que quiero dejarles claro. Claro, las enfermedades sistémicas, hipertensión, hipotensión, arteriosclerosis, toda la afectación obviamente vascular, pues nos termina afectando al riego como tal de oxígeno en el ojo. Entonces sí, puede estar asociado con factores de progresión, pero lo que quiero aclararles es que si se sube la presión arterial, no se sube la del ojo, ¿sí? Es como lo que es. Listo, chicos. Al final, Oscar habló mucho de teorías nuevas. Una, la de los alteración lipídica. Entonces, lo que se dice es que los pacientes con dislipidemias tienen afectación en las en las mitocondrias, en las membranas de las mitocondrias, y eso hace que se genere estrés oxidativo. Eso está como lo más nuevo ahorita. Y la microbiota también, todo el año pasado se habló en los congresos de eso, porque sí se ha visto que aumenta el estrés oxidativo el tener esa disbiosis. Entonces, justo ahora están como que adoptando algunos glaucomatólogos la recomendación a los pacientes de una visita al menos una vez al año con sus odontólogos y pues el cepillado constante regular, ¿sí? Entonces, eso es una de las recomendaciones nuevas en glaucoma. ¿Alguna duda, chicos? La práctica diaria como para modelos que tanto mandamos el mapa, luego cuando sospechamos los tomamos convencionales y si utilizamos, digamos, si calculamos la presión de transmisión ocular, o sea, o solo es teoría que suponemos, No. o digamos porque también se sospecha de la neuropatía del sueño. Sí, Entonces también se mandan polizomografías, sí. mapas. ¿Eso lo mandamos nosotros y si lo calculamos o...? Sí, claro que sí, qué buena pregunta, José. Sí, bueno, lo primero que nosotros hacemos en un glaucoma es clasificarlo, como dijo Oscar al inicio. Entonces vemos si es cerrado, abierto y de ahí nos guiamos al mecanismo. Cuando nosotros encontramos un paciente con glaucoma y tensiones normales, empezamos a buscar qué pasa, porque, claro, digamos que el cuadro típico, un glaucoma con presiones mayores de 20 ya, y ya sabemos qué es la presión, la teoría mecánica. Pero cuando no, empezamos a buscar qué pasa, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo tiene el paciente? No sé qué. Entonces, eso en la práctica es básicamente el interrogatorio que ustedes hagan. Entonces, siempre en glaucoma pregunten, ¿ha tenido desmayos, migrañas, roncan las noches, tiene enfermedades inflamatorias, qué medicamentos tomas y todo lo que nos ayude a orientar hacia qué puede estar generándonos ese daño en el paciente? Entonces, sí, en ese orden de ideas, claro, un paciente con apnea obstructiva, nosotros ya cuando determinamos que la presión intraocular no es la causa, le hacemos un estudio súper completo que lo van a ver pues en la práctica. Mandamos valoraciones por internistas, polisomnografías, estudios de las carótidas, sí, sí lo mandamos en los glaucomas de tensión normal. Ujú. Y todo el monitoreo, sí se hace todo completo. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, nada más? ¿Listo? Bueno, muchas gracias, chicos. Ay, ay, feliz San Valentín. Gracias, doctora.